Buenas tardes y buenos días para otros, dependiendo de qué sitio me estén viendo. Nuevamente mi nombre es Kenneth Ureña, voy a estarles moderando la charla de hoy con un buen amigo colombiano, Andrés Garzón, que nos va a estar hablando de la parte de continuidad de negocios y Always On en SQL Server 2016. Eh, Esperemos que estas charlas de las 24 les hayan sido de su agrado. Ya estamos casi por llegar al final de la jornada, día uno, día 2, y sin más, Andrei, ¿andás por ahí? Sí, claro que sí. Bienvenido a la 24, Andrei, todo tuyo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nuevamente muy buenas tardes a todos. Y me presento nuevamente, Andrés Garzón, consultor de inteligencia de negocios y motor de base de datos. Y pues bueno, entremos en materia. El día de hoy, en esta charla, vamos a hablar de alta disponibilidad en SQL Server 2016. Vamos a ver cuáles son las novedades que tenemos en SQL 2016, principalmente asociado a Always On, a grupos de alta disponibilidad de Always On. Pero pues antes de entrar en ese detalle, vamos a arrancar con una introducción relativamente sencilla de lo que es alta disponibilidad, de lo que es recuperación de desastres. Vamos a ver cuáles son las estrategias que tenemos actualmente disponibles y cuáles son las consideraciones asociadas a estas estrategias, para posteriormente poder llegar a mencionar, bueno, lo nuevo en SQL 2016 tiene este pedacito a nivel de balanceo de carga, este pedacito a nivel de revisión de salud de las bases de datos, y vamos a ir trabajando, pues vamos a ir mostrando esas novedades. Entonces, pues siempre usualmente que hablamos de alta disponibilidad tenemos dos temas asociados que son importantes y usualmente siempre aparecen dos palabras que empezamos a mencionar. La primera claramente es alta disponibilidad y posteriormente hablamos de recuperación de desastres. En qué se diferencia un caso del otro? Alta disponibilidad, nuestra preocupación es que el sistema claramente siempre esté arriba, que lo tengamos 24/7, todos los días del año, todas las horas, y que en caso que tengamos alguna falla quizás de un disco, una falla de infraestructura, una falla a nivel de alguna conexión, pues tengamos otro servidor que pueda llegar a garantizarnos que nuestro sistema sigue estando disponible. Es el primero de los casos. El segundo de los casos, cuando hablamos de recuperación de desastres, pues claramente estamos pensando en algo un poco más crítico, algo así como nuestro data center tiene algún problema, tiene algún incendio, tiene algo crítico y estoy perdiendo toda mi información. ¿Qué puedo llegar a hacer en ese caso que ocurra un desastre? Más adelante, a medida que vayamos avanzando en la charla, pues vamos a ir mencionando algunas de las estrategias y vamos a decir, quizás este escenario aplique más para alta disponibilidad, quizás este aplique más para recuperación de desastres, pero digamos que lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestra charla. Entonces, usualmente otro de los temas que es bastante común cuando hablamos de alta disponibilidad, pues son los famosos 9. Entonces nosotros siempre que nos mencionan el tema de alta disponibilidad, pues tenemos los 9 por ahí. ¿Cuántos 9 es altamente disponible su solución? Entonces, usualmente decimos 4 9, 5 9, aquí tenemos 99.99%. ¿Y eso realmente a cuánto equivale? Sería mucho más interesante quizás lograr entender esa disponibilidad que nosotros necesitamos de nuestras soluciones, pues a nivel de horas y a nivel de minutos. Un 99%, 87 horas, bastante alto. Un 99.9%, ahí ya nos bajamos a 8 horas. Un 99, 4 a los 9, el 99.99% ya estamos alrededor de 52 minutos y los 5 9 estaríamos 5 minutos, 5.3 minutos fuera. ¿Fuera en cuánto tiempo? Fuera en el año. Eso quiere decir que si yo garantizo 5 9 de disponibilidad, pues el máximo tiempo que tendría para estar fuera de línea durante todo el año es de 5.3 minutos. Entonces digamos que ahí ya empezamos a considerar y a empezar a entender un poco por qué necesitamos, si tenemos una solución que tiene requerimientos de alta disponibilidad, que requiere estar altamente disponible, pues por qué necesitamos utilizar algunas de las estrategias que nos ofrece nuestro motor de base de datos SQL Server para garantizar la alta disponibilidad y adicionalmente en algunos casos claramente la recuperación de desastres. Entonces, como les mencionaba al inicio, voy a hacer un barrido por las estrategias actuales. Vamos a hablar de log shipping y database mirroring, que no están asociadas directamente a Always On, pero que vamos a ver una definición que yo doy más adelante, que los grupos de alta disponibilidad, la última que tenemos ahí, el Availability Groups de Always On, pues es la suma de log shipping más database mirroring, eh, con unas capacidades adicionales, ya les voy a ir contando. Entonces tenemos 4 estrategias actualmente en SQL Server
desde estas cuatro las tenemos disponibles desde SQL Server 2012. Log Shipping está desde SQL 2000, Database Mirroring también está hace un buen tiempo, Failover Cluster está inclusive antes de SQL 2000 y Availability Groups sí está a partir de SQL Server 2012. Porque en el Database Mirroring tengo un asterisco que la marca como diferente a las demás. Si uno revisa la documentación actual de SQL Server 2016, Log Shipping sigue apareciendo como tecnología válida, Failover Cluster sigue apareciendo como tecnología válida, Availability Group sigue apareciendo como tecnología válida, pero Database Mirroring ya tiene el mensajito de esta tecnología va a ser eliminada en una futura versión de SQL Server. Y preferiblemente no la utilice y utilicen tecnología grupos de alta disponibilidad. Entonces, digamos que esas son las cuatro tecnologías que tenemos actualmente. Empecemos a entender para qué nos sirve cada una de estas tecnologías y en qué escenarios las vamos a poder llegar a utilizar. Entonces, antes de empezar con la explicación de cada una de las tecnologías o de las estrategias de alta disponibilidad, pues usualmente en mis charlas me gusta mencionar algo y es que se tiene la concepción de que la alta disponibilidad es un concepto difícil, un concepto que eso requiere muchos temas para trabajarlo, requiere algunas consideraciones particulares. Y vamos a ver que en el fondo de la historia, si uno entiende los conceptos básicos, es relativamente sencillo. Entonces, empecemos con la más básica. La más básica se llama log shipping. Log shipping, ¿qué nos va a permitir o qué característica de alta disponibilidad nos incluye? Quieres hacer una copia de respaldo de nuestra información o una copia del log de alguna manera en tres pasos sencillos. Paso 1, el que tenemos aquí, realizo backup del log de transacciones. Paso 2, copio el backup del log de transacciones de un servidor a otro. Y paso 3, simplemente restauro el backup del log de transacciones. Eso suena bastante sencillo, eso no tiene ninguna complejidad particular, simplemente le encargo a alguien, que ese alguien asociado a SQL Server es el motor, el agente de SQL Server, que realice un backup. Entonces el agente de la instancia 1 realiza un backup del log de transacciones, el agente de la instancia 2 copia el backup del log de transacciones y también restaura el backup del log de transacciones. Entonces digamos que ese es el escenario más básico que podemos llegar a tener. En ese caso, ¿qué pasa si se cae la instancia primaria? ¿Qué pasa si mi instancia primaria deja de funcionar? Pues lo primero que va a pasar es que la aplicación que yo tenía apuntando a la instancia 1 me va a tocar apuntarla a la instancia 2. Lo segundo que va a pasar es que seguramente voy a perder información, voy a perder un delta de datos, lo que digamos el intervalo, el backup que no había alcanzado, los datos que estaban en el log que no había alcanzado a hacerle el backup y lo que no había alcanzado a copiar hacia el otro servidor. Por tal razón, esta estrategia podría llegar a ser bastante interesante cuando hablamos quizás de recuperación de desastres. A nivel de alta disponibilidad, pues ya estamos teniendo pérdida de datos, ya estamos teniendo la necesidad de reapuntar la aplicación y digamos que no va a ser tan transparente, pero a nivel de recuperación de desastres funciona bastante bien. Yo cojo el backup de mi log, lo envío a múltiples secundarios. Una de las ventajas que tiene esta solución es que me permite tener múltiples secundarios. Y en caso de que falle el primario, pues tengo varias copias de la información. Entonces, me voy a conectar por aquí. Para esta demostración o para este escenario tengo dos máquinas virtuales, bueno, de hecho, tres máquinas virtuales para poder trabajar el directorio activo. Tengo la instancia 1 y tengo la instancia 2, todas configuradas con SQL Server 2016. Y pues por aquí, si empezamos a ver, tengo cuatro basecitas de datos. AdventureWorks, que actualmente ya está en un grupo de alta disponibilidad, ahorita la vamos a eliminar, y un par de bases de datos adicionales para empezar a jugar. Entonces, ¿qué sería lo primero que yo quisiera hacer si voy a hacer un backup del log de transacciones? Bastante rápido, hagámoslo por acá. Simplemente selecciono la opción que quiero hacer un backup del log de transacciones, habilito mi base de datos como base de datos primaria del backup del log de transacciones, defino cuál es el intervalo de tiempo en el cual quiero hacer el primer paso. Recuerden que teníamos tres pasos. Paso 1, hacer el backup del log. Entonces, en este caso, le configuro cada cuánto quiero hacer el backup del log. Aquí tengo una ruta donde voy a hacer ese backup. Déjenme verificamos que la ruta
esté funcionando de una manera adecuada. Por aquí en la instancia 1 tengo esta carpetica compartida y aquí le voy a poner una subcarpeta llamada instancia 1 y otra subcarpeta llamada instancia 2. Listos. Y por aquí me devuelvo donde lo estaba configurando. Y aquí le voy a decir que mande esto a la instancia 1, simplemente para asegurarnos, verifiquemos que logre acceder por red sin ningún inconveniente. Ahí está. Cada cuánto quiero borrar los backups y cada cuánto voy a hacer este primer paso. Pues este primer paso lo quiero realizar. Aquí me permite definir cuál es el intervalo del backup. Aquí le voy a decir que lo quiero realizar cada 2 minutos para la demostración. En teoría debería ser quizás mayor a 5 minutos, depende mucho del negocio, pero pues no se recomienda hacer backup del log tan seguido. Si se dieron cuenta, el valor que estaba por defecto ayer era 15 minutos. Y con esto terminaríamos nuestro paso 1. El paso 2, copia el log de transacciones. ¿A dónde lo vamos a copiar? A la instancia, en este caso estoy conectado a la instancia 2, lo voy a conectar a la instancia 1. Entonces me conecto a la instancia 1, le digo que quiero que inicialice la base de datos, que haga un full backup y lleve la información, sí. Y aquí en esta ventanita configuro el paso 2, copiar el log de transacciones. Entonces simplemente le digo en dónde vamos a copiar el log. Lo voy a copiar en instance 1, la carpeta compartida. Lo voy a copiar en una carpetica acá que se llamaba instance 2. ¿Cada cuánto quiero que se ejecute? Nuevamente para poder completar la demostración ahorita de manera rápida, cada 2 minutos, ok. Y cada cuánto quiero que se restaure. Exactamente, le decimos algo similar, cada 2 minutos, le damos OK, le damos OK. Simplemente voy a verificar aquí que las rutas no sean las mismas. Aquí esta ruta debería ser instance 2. Me aseguro aquí que esta sea la ruta instance 2. Aquí reconfiguro esta y me aseguro que acá sea instance 1. Y OK. Al final de la historia, ¿esto qué está haciendo? Como les mencionaba, simplemente está generando un backup, lo está yendo a restaurar a la otra instancia y lo que va a hacer al final de la historia es configurar tres actividades, hacer un backup, copiar y restaurar. Entonces si vengo por acá, claramente, vamos a refrescar por aquí a la gente. Ok. Déjenme refrescamos por aquí. Ok. Me aseguro que la gente, como les mencionaba, es el responsable de realizar esta actividad en ambas instancias. Me aseguro que la gente esté corriendo de manera exitosa y simplemente pues aquí podemos empezar a identificar cuáles son los jobs. ¿Cuál es el job que estamos haciendo en esta instancia? En esta instancia estamos haciendo un backup. Entonces paso 1, haga el backup. Y en la otra instancia, me voy a ir por acá, instance 1, pues dentro de la gente vamos a tener los dos jobs, el de la copia y el de la restauración. Bastante sencillo implementar la primera estrategia de alta disponibilidad, principalmente utilizada en escenarios de recuperación de desastres. Como les mencionaba, una de las características particulares de esta configuración o de esta estrategia de alta disponibilidad es que simplemente, si yo vengo por aquí en las propiedades y reviso el Transaction Log Shipping, pues puedo llegar a seleccionar múltiples instancias secundarias para realizar la copia de nuestra base de datos. ¿Listos? Y ahorita verificamos qué está haciendo y si está copiando la información. Démosle un momentico y pasémonos a la siguiente estrategia. Database Mirroring. Database Mirroring, ¿qué nos iba a permitir o qué característica tiene? Es el famoso espejo a nivel de base de datos. En este caso lo que estoy haciendo es no tengo un delta de tiempo como el que tenía en Logshipping que decía cada 2 minutos o cada 5 minutos, sino lo que estoy haciendo es enviar las transacciones relativamente de manera inmediata apenas se realiza la transacción. Aunque claramente eso tiene dos versiones, una que es la versión asíncrona y otra que es la versión síncrona. La primera diferencia de este con el anterior es que yo aquí solamente voy a poder realizar, voy a poder tener un secundario, eso quiere decir en Logshipping tenía múltiples secundarios, aquí solo puedo tener un secundario o un espejo. Entonces, entendamos un poco esta que tenemos aquí. Este par de conceptos de síncrono y asíncrono va a ser relevante cuando lleguemos ahorita a grupos de disponibilidad a partir de SQL Server 2012, porque digamos los conceptos son relativamente equivalentes.
Entonces, ¿qué pasa con, con un grupo con un database mirroring que funciona de manera asíncrona o a nivel de alto desempeño? Yo recibo la transacción en mi servidor principal y apenas recibo la transacción, escribo en log de transacciones y hago commit. Eso quiere decir, entrego la respuesta al usuario. Milisegundos después, yo transmito la transacción al servidor espejo, escribo en el log del espejo, apenas escribo en el log del espejo, le digo al primario que ya finalicé la transacción y hago commit en el secundario. Esos serían los pasos que realiza del alto desempeño o a nivel del database mirroring asíncrono. ¿Por qué lo llamamos alto desempeño? Porque yo estoy escribiendo inmediatamente en el primario y estoy dando respuesta al usuario inmediatamente y posteriormente estoy enviando la información hacia mi secundario. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Si después de que yo escribí, después de que yo finalicé el paso 2, se pierde la conexión, falla algo en el servidor y no alcancé a ejecutar el paso 3. Pues claramente lo que va a pasar en este caso es que voy a perder esos datos. Entonces aquí, aunque tengo un alto desempeño, puedo llegar a tener pérdida de información. Claramente, pérdida de información a nivel de milisegundos, pero pérdida de información. Cosa que no pasa en la otra estrategia de database mirroring que se llama alta seguridad o que realiza la sincronización de información de manera síncrona. En este caso, identifiquemos cómo los pasos cambian de una manera importante. En el principal, escribo en el log de transacciones, pero ya el segundo paso no es hacer commit, el segundo paso es informarle al espejo, el tercer paso es escribir en el espejo, el cuarto paso es que el espejo le envía al primario la confirmación y ya como quinto paso, ahí sí estamos realizando el commit. Eso quiere decir que mi transacción ya no solamente implica escribir en el log y hacer commit, sino implica escribir en el log, viajar por la red, escribir en el log del secundario, devolverse o enviar la confirmación al primario y ahí sí hacer commit. La ventaja que vamos a tener en este caso claramente es que lo llamamos de alta seguridad porque no vamos a tener pérdida de información. Adicionalmente, pues en este escenario puede llegar a aparecer un tercer servidor dentro de la historia, que es el servidor Witness que tenemos en la pantalla, que simplemente está verificando si las instancias están activas y en caso que alguna de las instancias falle, le dice a la otra que suba para que se convierta en principal. Solo por tener claridad un poco a nivel de licenciamiento, log shipping que está disponible en todas las ediciones, database mirroring de alto desempeño solo está disponible en SQL Enterprise y alta seguridad sí está disponible pues, cuando digo todas las ediciones hablamos de estándar BI y Enterprise sin considerar las otras ediciones de SQL. Listos. Entonces, veamos un poquitico rápidamente configuremos uno de estos, ya me paso ahorita a configurar los otros. Entonces, para realizar la configuración de un database mirroring, insisto, también es bastante sencillo. En este caso, el de log shipping me ayudaba con muchas de las tareas, me hacía el backup inicial, me hacía muchas de las configuraciones. Acá este no me ayuda con todas las tareas, pero pues tampoco es que sea muy difícil realizarlas, simplemente vamos a hacer para acá un par de backups de la base de datos. Voy a crear acá otra carpetica para guardar esos backups. Entonces vamos a configurar mirroring con esta. Simplemente hacemos un backup por acá tipo full de mi base de datos. Ok. Posteriormente sobre ese mismo archivito vengo y le digo tareas, backup y hago un backup del log de transacciones sobre ese mismo archivito. Vamos a buscar el archivito, entonces decidamos que estaba por aquí en la carpeta de SQL Server, MS SQL. Y simplemente voy a copiar y voy a dejar este backup en la carpeta compartida de la instancia 1 para poder restaurarlo allá. Como les mencionaba, no me ayuda con este pedacito de preparación, pero insisto, tampoco es que sea la gran cosa realizar esa actividad. Simplemente venimos aquí pues tengo el agua 1 que fue el que trabajamos ahorita que hicimos el log shipping. Claramente cuando hice el log shipping esta base de datos quedó en estado restoring y ahorita les explico que eso puede llegar a cambiar, pero de momento pues esta base de datos no es accesible. Aquí en este caso vamos a restaurar el backup que teníamos, entonces simplemente restauramos por acá de la carpeta compartida, carpeta compartida, agua2.back. Ahí teníamos
Ok, a cambiar aquí sobre esta. Restore database. O vamos a ver si es que la cuenta no tiene instance 2 agua.back. Aquí, sí. Deme un segundito, hago algo con ese backup que está por acá. Usted lo va a pegar en la carpeta de SQL, tengo un tema de seguridad ahí, entonces Program Files, SQL Server, la instancia que tenemos acá, backup, y desde aquí lo debería poder restaurar sin mucho inconveniente. No me está funcionando. Vamos a hacer otra pruebita por acá rápido a ver qué tengo mal, qué estoy haciendo mal en este proceso. Gasto un minutico más y en caso tal que no funcione seguimos al siguiente pedacito. Ok, hay algo mal por aquí a nivel de los nombres que está haciendo esto. Listo. Vamos a asegurarnos por aquí de volver a empezar el proceso sin mucho inconveniente. Borramos todo esto por aquí. Vengo y le digo que quiero hacer un backup de esta base de datos. Iniciamos con un backup full. Listos. Sobre el mismo volvemos a decirle que queremos hacer un backup del log de transacciones. Listo, simplemente para asegurarme vuelvo a hacer una restauración sobre esta instancia a ver si hay algo particular por aquí que me pueda llegar a estar molestando. Listo, aquí está el backup full y el backup del log. Simplemente cogemos este archivito que estaba por aquí, lo pegamos sobre la carpeta compartida que tenía algo extraño por allá por lo que estoy viendo. Y volvemos acá y simplemente asegurémonos de copiar el archivo nuevamente. cshared.agua2.back. Y ahora sí le damos la restauración. Agua2.back. Esperemos que aquí ya no me presente los errores. Listos. Simplemente le digo en este caso que quiero realizar la restauración de mi base de datos con la opción de no recovery para que pueda llegar a seguir recibiendo los logs posteriormente. Y aquí ya tendría mi configuración inicial. Ahora, creo que aquí quedó funcionando correctamente. Vamos a pasarnos a la otra instancia por acá. Y simplemente vamos a utilizar el wizard. Venimos aquí. Déjenme, yo verifico que en la instancia 1 se haya quedado correctamente. Ahí está. Vengo y configuramos el wizard por acá. Le digo tareas. En el anterior le habíamos dado chip transaction logs. Acá simplemente le digo mirror. Realizo la configuración de seguridad. En este caso no tengo un testigo. Simplemente me voy con el primero y un secundario por este puerto, que se conecte a esta instancia por este puerto. Tengo una cuenta de servicio que es SQL 2016. SQL Services. SQL 2016, SQL Services. Finalizamos por acá. Y aquí en este caso, pues me da un par de opciones, claramente, lo que yo les mencionaba hace un momento, si quiero realizar alto desempeño asíncrono o si quiero realizar alta seguridad de manera síncrona. Y me sigue sacando un problemita aquí al momento de realizar la configuración. Pero en teoría, simplemente dándole clic aquí en este punto de iniciar, debería iniciar sin ningún inconveniente mi configuración. Listos. Continuemos por acá.
Entonces, con esas dos estrategias, ¿yo qué tengo que puedo llegar a hacer? Si solo tengo database mirroring y log shipping, pues yo podría hacer en mi data center primario, podría realizar una estrategia de alta disponibilidad, realizando un mirroring de manera síncrona de mis bases de datos o de mi base de datos. Y si me llevo la información hacia mi secundario o hacia mi data center de recuperación de desastres, me llevaría la información de manera en este caso utilizando un log shipping. Aquí estaría mezclando las dos estrategias. En el primer pedacito, dentro del data center primario, database mirroring de manera síncrona, y para llevarme la información a mi data center de recuperación de desastres, me llevaría la información de manera utilizando la estrategia de log shipping. Listos. Simplemente por complementar la otra estrategia que teníamos, ya vimos dos, log shipping, database mirroring. La tercera estrategia sería failover cluster. Esta es la primera estrategia que tiene o que exige tener un almacenamiento compartido. Entonces tengo el nodo 1, tengo el almacenamiento compartido, tengo el nodo 2 que también está conectado al mismo almacenamiento compartido. En caso que falle el nodo 1 o la instancia 1 en este caso, pues se va a activar el nodo 2 y el nodo 2 se va a conectar a mi almacenamiento compartido. En las dos estrategias anteriores estábamos configurando el tema a nivel de base de datos, aquí estamos configurando el tema a nivel de instancia. Una de las ventajas principales que me ofrece este que yo tengo aquí es que yo no me conecto directamente ni al nodo 1 ni al nodo 2, sino me conecto a una IP virtual, la cual me redirige automáticamente al nodo que esté vivo o nodo que esté disponible en ese momento. Y listos. Ahora sí arranquemos con lo que sería Always On. Entonces, ¿qué es Always On? Grupo de tecnologías de alta disponibilidad de recuperación de desastres, precisamente lo que hemos estado hablando, existentes a partir de SQL Server 2012. El término se definió a partir de SQL Server 2012, pero el término consta de dos tecnologías, el Failover Cluster Instance y los grupos de alta disponibilidad. Es bastante tradicional que uno confunda Always On con los grupos de alta disponibilidad, pero realmente Always On es la tecnología padre y tiene dos tecnologías internas que son Failover Cluster y grupos de alta disponibilidad. El Failover Cluster fue el precisamente que veíamos acá. Lo teníamos disponible desde 2008, versiones anteriores también estaba disponible, pero en la versión 2008 se llamaba Failover Clustering o Failover Cluster. A partir de 2012 le cambió el nombre y decimos que es una tecnología de Always On que se llama Failover Cluster Instance y que me permite realizar failover a nivel de instancia. Como les mencionaba, requiere un almacenamiento compartido y claramente solo tengo una réplica activa. Eso quiere decir que no puedo hacer activo-activo, puedo llegar a ser un activo pasivo a nivel de instancia. Ahora, la otra tecnología serían los grupos de alta disponibilidad o los Availability Groups. En esa tecnología que tenemos failover a nivel de grupos de las bases de datos. Ya no voy a hacer failover para cada una de las bases de datos individuales, sino lo voy a hacer a nivel de los grupos de bases de datos. No requiero almacenamiento compartido y nos empieza a brindar una ventaja interesante, que es que vamos a tener capacidad de realizar operaciones sobre las réplicas. ¿Qué tipos de operaciones vamos a hacer? Entonces, vamos a poder realizar operaciones de lectura y backup sobre los secundarios. Voy a poder tener un tema que es conexión transparente desde las aplicaciones. Eso quiere decir que también voy a tener una IP virtual. Aunque no tengo un almacenamiento compartido como en los Failover Cluster, en esos grupos de disponibilidad voy a tener una IP virtual que se va a llamar un listener, al cual yo me conecto y él me redirige automáticamente al nodo que esté activo en ese momento. Voy a tener failover a nivel de grupos, ya no es failover a nivel de base de datos, sino failover a nivel de grupos de bases de datos, y voy a tener la capacidad de tener múltiples secundarios. Recuerden que en Database Mirroring solo podía tener uno, aquí voy a poder llegar a tener múltiples secundarios. Entonces yo les decía al inicio de la sesión, Database, grupos de alta disponibilidad o grupos de disponibilidad son la suma. Yo lo defino, me gusta verlo como la suma de dos tecnologías, lo que hace mirroring más lo que hace log shipping, más ciertas capacidades adicionales. De log shipping, ¿qué cogemos? De log shipping cogemos la capacidad de tener múltiples secundarios. De database mirroring, ¿qué cogemos? Cogemos la capacidad de realizar sincronización de la información o trabajar de forma síncrona o de forma asíncrona para realizar la manipulación de mis datos. Y tenemos un par de capacidades adicionales. Tengo un listener que me permite redirigir automáticamente al nodo que esté activo en ese momento, al nodo primario en ese momento. Puedo configurarlo a nivel de grupos de bases de datos y puedo llegar a hacer operaciones de lectura y de backup sobre los secundarios. Si comparamos un poquitico todo lo que hemos acabado de mencionar, pues tenemos cuatro estrategias.
log shipping, mirroring, failover cluster o failover cluster instance y grupos de alta disponibilidad. Entonces, a nivel de log shipping y a nivel de database mirroring, ¿cuál es la unidad de failover? La base de datos. Yo tengo que configurar esto que estaba configurando aquí. Si se dieron cuenta, para realizar la configuración, entraba a cada una de las bases de datos y le decía mirror o chip transaction logs y lo hacía a nivel de base de datos. En failover clustering, lo que puedo llegar a trabajar, lo que puedo realizar failover es a nivel de instancia. Y en los grupos de alta disponibilidad no lo hago a nivel de base de datos, sino a nivel de grupos de bases de datos. Selecciono cuáles son las bases de datos y hago failover de varias bases de datos a nivel de un grupo. ¿Cuáles de estos tienen failover automático? Log shipping no tiene failover automático, por eso era que inicialmente decíamos que podía llegar a ser útil principalmente en escenarios de recuperación de desastres, pues dado que usualmente cuando hablamos de alta disponibilidad yo busco este tema del failover automático. A nivel de database mirroring, puedo tener failover automático con testigo, a nivel de failover cluster tengo failover automático y a nivel de grupos de alta disponibilidad puedo llegar a tener failover automático. ¿Cuál es el número de réplicas que puedo llegar a tener? En log shipping decíamos que podía tener múltiples réplicas, en database mirroring decíamos que solo podía tener una réplica de la información, en failover cluster realmente no tengo réplica porque lo que estoy haciendo es me estoy conectando a un almacenamiento compartido, así que no tendría réplicas, y en grupos de alta disponibilidad hasta SQL 2012 podía tener 4 réplicas, en SQL 2014 vamos a tener 8 réplicas disponibles. A nivel de conexión transparente, ¿qué quiere decir? Que si se cae el primario no me toque reapuntar las aplicaciones, sino que yo apunte a una IP virtual. Ese concepto de IP virtual solamente va a estar disponible en failover clustering y en los grupos de alta disponibilidad. Y la disponibilidad de la réplica, en log shipping podía ser solo lectura entre restauraciones, en database mirroring podía ser solo lectura vía snapshot. Claramente, en failover cluster, como no tengo réplica, pues no voy a poder hacer nada sobre la réplica. Y una de las ventajas interesantes de los grupos de alta disponibilidad es que puedo llegar sobre la réplica o sobre las réplicas, recuerden que podemos tener más de una réplica, puedo llegar a realizar operaciones de lectura y operaciones de backup. Entonces, ¿cómo nos cambia un poquitico el diagrama que teníamos hace un momento? El diagrama que teníamos hace un momento tenía este mismo escenario, pero teníamos database mirroring en el data center primario y teníamos log shipping en el data center secundario o en el data center de recuperación de desastres. Miren que en este caso la tecnología cambia y estoy reemplazando database mirroring y log shipping, lo estoy reemplazando por grupos de alta disponibilidad o por grupos de disponibilidad de Always On y le estoy diciendo en el data center primario realice la sincronización de la información de una manera síncrona. Y para el data center secundario, pues uno puede llegar a elegir si desea realizar la sincronización de forma síncrona o de forma asíncrona. Pero algo importante que aparece dentro de esta historia es el Windows Server Failover Cluster. Todo esto debe estar enmarcado dentro del Windows Server Failover Cluster. Entonces, ¿yo cómo realizo la configuración de mi grupo de alta disponibilidad o mi grupo de disponibilidad? Lo primero, las dos instancias deben estar o deben pertenecer a un grupo, a un clúster de sistema operativo. En este caso, por aquí yo ya tengo un clúster de Windows que tiene las dos instancias las cuales tengo disponibles actualmente. Posteriormente, en el Configuration Manager, después de que ya tenga el clúster de Windows configurado, vengo a las propiedades y simplemente le indico por aquí en el Always On High Availability que deseo habilitar los grupos de alta disponibilidad. Apenas tenga eso, apenas tenga esos dos pasos listos, lo que voy a realizar, me voy a ir para la otra instancia rápidamente por acá. Lo que voy a realizar es que vengo a esta opción que se llama grupos de alta disponibilidad y en este caso vamos a crear un nuevo grupo de alta disponibilidad. ¿Qué vamos a hacer con el grupo de alta disponibilidad? Le vamos a poner un nombre por aquí, AW03. Estas opciones que tenemos aquí en la pantalla, grupo de disponibilidad básico, Database Level Health Detection y Per Database DTC Support, son de las características nuevas de alta disponibilidad o de grupos de alta disponibilidad en SQL 2016, que ya en un momento voy a entrar un poco más en detalle. Claramente me pregunta cuántas bases de datos quiero incluir dentro de mi grupo de alta disponibilidad. Como les mencionaba, pueden trabajarlo con una o puede incluir varias bases de datos. Aquí me voy a ir con esta basecita de datos que tenemos aquí. Aquí me está indicando
¿Cuál es la réplica o cuál es el secundario al que voy a conectar en este caso? Tengo la instancia 2, voy a conectar como secundario la instancia 1. Puedo decirle en cuántos quiero tener failover automático y puedo decir en cuántos puedo tener sincronización de la información de manera síncrona. Y si quiero que mis secundarios sean de lectura o si no, simplemente aquí puedo llegar a marcar esa propiedad. Aquí puedo llegar a configurar algunos temas adicionales, cuáles son los puertos o los endpoints por los cuales ok, ya estoy encontrando aquí el problema. Por los cuales voy a empezar a trabajar con mi solución. Entonces, el TCP, el endpoint para cada uno de los servidores, preferencias de backup, si quiero realizar backup sobre mis secundarios, si prefiero el secundario, si solo sobre los secundarios, sobre el primario, sobre cualquier réplica. Y por último, si deseo crear un listener. Ese listener es el que me va a permitir el tema de realizar la conexión de manera transparente. Acá simplemente le digo, vamos a realizar el proceso de sincronización. Aquí la herramienta me pregunta si yo ya tengo las bases de datos preparadas o si la herramienta, el wizard, realiza toda la actividad, que voy a dejar que el wizard realice toda la actividad. Vamos a verificar que todo funcione correctamente. Y aquí en este caso estaríamos realizando la configuración de nuestro grupo de disponibilidad. Consideraciones claramente que son importantes para que mi grupo de disponibilidad funcione de una manera adecuada. La primera, claramente que mi base de datos debe estar en modo recuperación full, entonces por aquí venimos y miramos base de datos en modo recuperación full, nivel de compatibilidad pues, para este motor en SQL Server 2016. Y pues si yo vengo y reviso aquí, pues acá tengo mi base de datos, tengo una tablita de ventas por acá, y si vengo y la reviso en la instancia 1, pues aquí mi base de datos aparece sincronizada, a diferencia del otro escenario, pues simplemente aquí tengo mi base de datos, la puedo trabajar y puedo llegar a realizar operaciones de lectura sobre mi base de datos. Entonces, digamos que empezamos o visualizamos que de una manera bastante sencilla, yo realizo la configuración de un grupo de disponibilidad de SQL Server. Digamos que la condición que yo tengo, la única condición que yo tengo principal sobre esto es que mis máquinas deben pertenecer a un Windows Server Failover Cluster, los nodos los cuales yo estoy conectando dentro de mi solución. Ahora, como les mencionaba, claramente, si yo desde mi aplicativo, yo ya tengo mi grupo de disponibilidad configurado, si yo desde mi aplicativo me conecto a la base de datos primaria, en caso que se llegue a presentar alguna falla, ¿qué va a pasar? Pues que cuando este se caiga y si mi aplicativo sigue apuntando al primario, pues va a dejar de funcionar el aplicativo, que era lo que nos pasaba precisamente cuando teníamos el escenario de mirroring. Entonces lo que podemos llegar a hacer es creamos un listener dentro de la solución y el aplicativo no apunta a una base de datos ni a la instancia primaria ni a la instancia secundaria, sino simplemente apunta al grupo de disponibilidad y el grupo de disponibilidad es el que me va a redirigir a cuál es la instancia que esté activa en ese momento particular. La configuración del grupo de disponibilidad también la hacemos desde, pues la podemos hacer desde Transact-SQL, la podemos hacer aquí utilizando el wizard, mi grupo de alta disponibilidad. Aquí este fue el que creamos hace un momento y aquí defino las réplicas, cuántas réplicas tengo actualmente, cuáles son las bases de datos que pertenecen a este grupo de alta disponibilidad y cuáles son los listeners que yo tengo disponibles. Si quisiera configurar el listener, si no lo configuro en la parte inicial, aquí me está tocando configurarlo utilizando PowerShell, utilizando Transact-SQL. Sobre esta máquina no lo voy a configurar porque estas máquinas están montadas sobre Azure y sobre Azure para realizar la configuración de los listeners hay que tener un par de pasos adicionales en un escenario local donde nosotros tengamos una IP asignada. Ya les muestro aquí en el wizard cómo se configuraría sin mucho inconveniente. Instance 2. New Availability Group Wizard, siguiente por acá, le ponemos un nombre cualquiera a nuestro grupo, seleccionamos alguna de las bases de datos, no la voy a configurar completamente, sino simplemente les quiero mostrar aquí la opción del listener. Entonces aquí en el que yo creé hace un momento no estoy configurando el grupo, si quiero crear el grupo simplemente le pongo un nombre DNS, le pongo un puerto y le defino una IP por la cual voy a trabajar.
como les digo, dentro de las máquinas virtuales de Azure hay unos temitas adicionales que realizar. Hay que lanzar un par de comandos en PowerShell, hay que configurar un par de cosas a nivel de la conectividad de Azure para que funcione correctamente. Pero en un escenario tradicional, simplemente realizamos la configuración de nuestro listener utilizando el wizard. Eso es con los primarios. Esa es la forma en la cual yo voy a llegar al primario. Ahora, si yo quiero conectarme al secundario, yo también tengo las mismas dos opciones. O me conecto directamente al secundario y en caso que ese secundario se convierta en primario, pues me va a tocar quizás reapuntar esa operación que tenía antes hacia un secundario, esa operación que era de solo lectura, y me va a tocar reapuntarla hacia un nuevo secundario. Para evitarnos eso y para conectarnos siempre al mismo listener, lo que yo voy a hacer es me conecto al listener para mis operaciones de lectura en los secundarios y utilizo en la cadena de conexión la opción Application Intent es igual a Read Only y con eso estoy realizando la conexión hacia los secundarios que tenemos disponibles. Y para esa configuración o esa conexión de los secundarios hay unos temas de ruteos que son bastante interesantes. Entonces, ¿yo qué debo hacer para permitir esa configuración? Para que yo pueda también tener, cuando me conecte al listener, y si tengo la opción Application Intent es igual a Read Only, que yo pueda llegar al secundario, a alguno de los secundarios. Entonces, lo primero es que claramente modifico mi instancia para que permita conexiones de lectura. Eso pues yo ya lo había definido inicialmente cuando aquí en la configuración inicial yo le estaba diciendo si sí permite conexiones de lectura o si sí permite si viene el read intent only. Aquí simplemente lo estoy realizando utilizando TransactSQL. Defino una URL, para cada una de las réplicas le digo que le pongo una URL asociada a la cual se va a conectar. Eso es lo que aquí se llama el read only routing URL. Simplemente para que posteriormente pueda llegar a realizar la conexión hacia esta interfaz. Y debo definir para el grupo de alta disponibilidad cuál es la lista de ruteo. ¿Qué quiere decir la lista de ruteo? Aquí yo le estoy diciendo a cuál servidor, cuál es el primer servidor al cual debe intentar conectarse, cuál es el segundo servidor al cual debe intentar conectarse y cuál es el tercer servidor al cual debe intentar conectarse. Entonces, ¿qué pasa? Yo me estoy conectando a un secundario en opción Read Only. Me intento conectar al server instance 01. Si me logro conectar a ese, bien. Si no me logro conectar a ese, me voy para el instance 02. Si no me logro conectar a ese, me voy para el instance 03. Y ese es el comportamiento que teníamos en SQL Server 2012, 2014 y 2016. Ahora, a partir de SQL 2016 tengo un nuevo comportamiento. Tengo exactamente la misma instrucción, Alter Availability Group, Modify Replica with Primary Role, pero lo que está pasando en este caso, yo lo tengo señalado aquí en rojo en la pantalla, es que aquí tengo un paréntesis adicional, un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra adicional. Ese paréntesis que nos está indicando, ese paréntesis a partir de SQL 2016 nos está indicando que yo puedo llegar a realizar balanceo de cargas sobre los secundarios. Eso quiere decir que en el caso anterior, en la versión anterior o esta primera instrucción que teníamos acá, pues siempre iba al instance 01. Si el instance 01 no podía responder, se saltaba el instance 02 y si el instance 02 no podía responder, se saltaba la instancia 3. En este caso lo estamos manejando de una manera distinta. Le estoy diciendo, intente realizar, si llega alguna conexión, conéctese al instance 01, la siguiente conexión al instance 02, la siguiente al 01, la siguiente al 02. Si no puede llegar a conectarse sobre cualquiera de estos dos, ahí sí conéctese al instance 03. Entonces, una de las principales novedades que tenemos en SQL Server 2016 asociado a los grupos de disponibilidad es que tengo este tema de balanceo de operaciones de lectura sobre los secundarios. ¿Qué otras novedades tenemos en SQL Server 2016 asociadas a los grupos de disponibilidad? La primera que tendríamos por aquí es que tengo, bueno, esta no es de 2016, esta es de 2014, había salido hace un momento en la presentación también, puedo llegar a tener hasta 8 réplicas secundarias. En SQL Server 2012, cuando salió el producto, yo solamente podía tener 4 réplicas secundarias, a partir de SQL 2014 puedo llegar a tener hasta 8 réplicas secundarias. El segundo tema, que sí es novedad en SQL Server 2016, es que puedo llegar a tener failover automático entre máximo 3 réplicas.
en SQL Server 2012 o desde SQL Server 2012 solamente podía llegar a tener failover automático entre dos réplicas. Ahora, una de las características más interesantes, y se las mencionaba hace un momento cuando estaba realizando la configuración por acá, les decía, estos tres checks que tenemos son nuevos en SQL Server 2016. El primero es este que tenemos aquí, Database Level Health Detection. ¿Eso qué nos va a indicar o eso qué nos va a permitir? Resulta que en las versiones anteriores, él únicamente hacía un failover automático si la instancia completa tenía un problema. Eso quiere decir la instancia se desconectaba, la instancia se caía, la instancia se apagaba, le pasaba algo a nuestra instancia de SQL Server. Pero a partir de SQL Server 2016, yo puedo decirle, no, además de preocuparse por la integridad o por la salud de la instancia, yo quiero que el grupo de alta disponibilidad verifique la salud de las bases de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguna de mis bases de datos queda corrupta, alguna de mis bases de datos, por alguna razón particular sale de línea, el grupo de disponibilidad automáticamente me va a hacer failover hacia la otra instancia, claramente, teniendo en cuenta esta consideración, hacia alguna de las otras dos instancias, si tengo más de una réplica configurada, para hacer failover automático. Entonces, es bastante sencillo. En el menú de configuración inicial, simplemente marcamos el Database Level Health Detection, y con eso, si alguna de las bases del grupo falla, el grupo va a hacer failover de manera automática. Otro de los temas que tenemos aquí, no como novedad a nivel de grupos de disponibilidad en SQL Server 2016, es el soporte de transacciones distribuidas. En versiones anteriores, cuando trabajábamos con bases de datos en grupos de disponibilidad, no teníamos este soporte de transacciones distribuidas a nivel de base de datos. A partir de SQL 2016 lo tenemos. Y la última condición o el último checkcito que podríamos llegar a marcar aquí es este Basic Availability Group. Como yo les mencionaba al inicio de la presentación, el Database Mirroring tenía un asterisco. Ese asterisco lo que nos indicaba era, está pasando algo con el Database Mirroring. Y como les comentaba, a partir de SQL 2016 ya sale un mensajito en la documentación de SQL 2016, esta característica va a ser eliminada o va a ser removida en un futuro. Entonces, a partir de SQL 2016, pues yo voy a poder crear un grupo de disponibilidad básico en la edición de SQL Server estándar. Todos estos temas que estábamos mencionando a nivel de grupos de disponibilidad aplican a SQL Enterprise. Yo no podía crear grupos de disponibilidad en SQL estándar, pero ahora a partir de SQL 2016 voy a poder crear un grupo de disponibilidad en SQL estándar. ¿Qué características tiene? La primera característica es que es un grupo de solo una base de datos. La segunda característica es que voy a tener dos réplicas, y la tercera característica es que no voy a tener un listener disponible. En el fondo de la historia, ¿eso qué quiere decir? Que voy a hacer un database mirroring, pero utilizando otro nombre de tecnología, porque no voy a tener ninguna de las ventajas que me ofrece los grupos de alta disponibilidad con todas sus capacidades, sino simplemente voy a tener una réplica tradicional sin listener con una sola base de datos. Si yo marco este check acá del grupo de disponibilidad básico, pues en este caso, si intento seleccionar más de una base de datos, me dice no, usted solo puede realizar esta operación para una base de datos en particular. Eso quiere decir que claramente lo que Microsoft está intentando hacer es que todo lo que se estaba realizando a nivel de Database Mirroring en SQL Server 2016 lo podamos hacer con la versión estándar con este concepto de grupo de disponibilidad básico. ¿Listo? Con eso finalizo la presentación. No sé si hay alguna inquietud respecto a lo que vimos en la sesión. Vale, Sensei. Vamos a ver. Una consulta, tal vez no sea el tema indicado, pero me surge una duda respecto a la cuenta Authority/System. ¿Es recomendable que esté activa o no? Las cuentas Authority, ok, las cuentas Authority son las cuentas que nosotros tendríamos por acá. Entonces yo puedo configurar, voy a cambiarme a otro servicio por aquí, vengo a las propiedades y aquí tendría las cuentas de Authority.
el System, el Service y el Network Service. La mejor práctica de Microsoft lo que nos dice es que deberíamos utilizar, que no deberíamos utilizar estas cuentas predefinidas, sino que deberíamos utilizar o cuentas de dominio o cuentas locales para arrancar nuestros servicios de SQL Server. Inclusive a partir de Windows Server 2012, pues él nos crea estas cuentas, los NT Service, que son cuentas administradas, que no son estos mismos NT Authority, que son cuentas que ningún usuario se puede llegar a conectar y que son cuentas disponibles para los servicios. Y en caso tal, pues este NT Authority yo lo podría llegar a, bueno, cualquiera de esos NT Authority que nosotros tenemos ahí, lo podríamos llegar a utilizar, pero no es una recomendación, digamos que hay unas recomendaciones previas, utilizar o cuentas de dominio como mejor práctica o cuentas locales o utilizar las cuentas administradas y por último llegar a trabajar con algunas de estas authority. Ahora, si trabajamos con alguna de estas authority, la que deberíamos trabajar o la que se recomendaría trabajar, teniendo en cuenta lo que dije hace un momento, sería local service, que es la que tiene menos privilegios de las tres. Si seguimos incrementando local system es un administrador local, eso quiere decir que estamos dándole muchos privilegios a la cuenta de servicio de SQL Server y Network Service va a tener adicionalmente algunos privilegios a nivel de red. Por tal razón, digamos que yo preferiría decir que no debería ser tan común utilizar, deberíamos utilizar otro tipo de cuentas y en caso tal que las necesitemos utilizar, nos iríamos con local service. Excelente, David, le agradecería si me pudiera confirmar si Andrés le contestó la pregunta. Si no, ¿dónde gustaría que le, si no, si gustaría que le ampliara? La otra pregunta, muy importante, que ya soporte de ECC, ¿cuándo sale el 5 de de 2016? Esa pregunta es de Carlos Torres. Kenneth, no sé si tú sepas cuándo sale el ciclo del 2016, yo supondría que Es NDA. en abril o Primero mayo. 2016. Yo diría que en abril o mayo, pero no sé, es una suposición mía. Yo no tengo el dato, pero si asumo lo que pasó con 2014, supondría que estaríamos hablando por ahí finalizando el primer trimestre o algo parecido, pero no estoy seguro. Ok, otra pregunta es de Claudine Silva. Dice, ¿qué email de contacto? Discúlpame. Indica el email de contacto. Ah, mi correo de contacto. Ok, no lo tengo por aquí en la presentación. Déjame lo pongo rápidamente por acá en la pantalla. Ok. Mientras tanto, acá hay otra pregunta que es de Rodolfo Celis Campo, que dice, gracias, el licenciamiento de Always On, ¿cómo funciona? ¿Se compra por un servidor, por grupo? ¿Cómo funciona? ¿Me repites la pregunta, por favor? Licenciamiento de Always On, si es por servidor o por grupo, o por availability group. Always On, como lo veíamos en la presentación, Always On lo estamos montando a nivel de cada una de las bases de datos. Yo monto un clúster de Windows. Bueno, devolvámonos un poquitico en la respuesta. Lo primero, tener en cuenta que cuando decimos Always On, estamos hablando de algo muy grande. Entonces, cuando decimos Always On, o puedo hablar de Failover Cluster Instance o hablo de grupos de disponibilidad. Si hablo de failover cluster, en este caso la configuración de la unidad de failover, qué pena por acá, si hablo de failover cluster, la unidad de failover es a nivel de instancia. Si hablo de grupos de disponibilidad, la unidad de failover es el grupo de bases de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que en failover clustering, si falla mi instancia, es que yo hago algo y me muevo para la otra instancia. Si falla completamente la caja 1, me muevo para la caja 2. En los grupos de disponibilidad, yo no tengo que esperar a que falle completamente la instancia, sino lo que digo es, voy a coger estas bases de datos, una, dos o múltiples bases de datos y voy a hacer failover de ese conjunto de bases de datos. Claramente, la configuración de ambos se realiza a nivel de instancia. Si se dieron cuenta aquí para configurar Always On, tuve que venir a configurar aquí una propiedad a nivel de la instancia, activar una propiedad por ahí a nivel de la instancia y a nivel de la instancia también estaba realizando, aquí en este nivel, no lo estaba haciendo a nivel de base de datos, sino a nivel de la instancia estaba realizando la creación de grupos de disponibilidad. Ok, Rodolfo,
Si me puede confirmar, te lo agradezco montones. No te preguntas de Carlos Torres, dice, si Concepción 2016 soporta el combinar failover cluster instance con availability groups haciendo failover automático a mi instancia secundaria. Si en SQL Server 2016 yo puedo configurar la mezcla de los dos, puedo llegar a configurar failover cluster instance con availability groups. Sí, sí lo puedo llegar a configurar e inclusive no es una novedad en SQL 2016, sino lo puedo llegar a configurar desde versiones anteriores. Y creo que esa es una pregunta muy importante porque cuando yo hablo de failover cluster, pues yo solo tengo, si falla la instancia 1, responde la 2. Si falla la instancia 2, responde la 1. Pero si falla el almacenamiento, me quedé sin nada. Entonces, una de las cosas que uno puede llegar a hacer es mezclar failover cluster instance, que es este comportamiento que yo tengo aquí, con grupos de disponibilidad para que adicional a garantizar alta disponibilidad si falla alguno de los nodos, yo también puedo llegar a garantizar alta disponibilidad en caso que se presente alguna falla a nivel del almacenamiento. Lo que habría que hacer en ese caso, como tú lo mencionabas, era mezclar las dos tecnologías, pero está soportado. Ok, vamos con... ¿Cuántas instancias se puede hacer mirror? Edwin Pérez. Dime. ¿En cuántas instancias se puede hacer mirror? Edwin Pérez. ¿En cuántas instancias se puede hacer mirror? Acá lo tenemos. Cuando hablo de mirror solo puedo tener una instancia de réplica. Cuando hablo de grupos de disponibilidad, en SQL 2012 puedo tener 4 réplicas. En SQL 2014 en adelante puedo llegar a tener 8 réplicas. Excelente. ¿Cuál sería el Service Pack básico para instalar Horizon en un Windows Server 2008 R2? ¿Cuál sería el Service Pack básico para instalar Always On en Windows Server 2008 R2? Supondría que SP2, pero no estoy seguro de la respuesta. Te recomendaría verificar la documentación de requerimientos básicos, pero no es un requerimiento particular. Vale la pena resaltar que no es un requerimiento particular para Always On, sino es un requerimiento para instalar SQL. Yo lo debo tener sobre el 2012 R2, sobre un 2008 R2. Tocaría verificar la documentación, no estoy seguro. ¿Y qué tan amigable es la migración de un server anterior al 2016? ¿Me repites, Kenneth? Que no estoy teniendo un poquitico de problemas al escucharte. ¿Qué tan amigable es la migración de un server anterior al 2016? ¿Qué tan amigable es la migración de una versión anterior de SQL a SQL Server 2016? Eh, De hecho, yo, para ayudarte ahí, André, ayer hubo una charla exactamente con con Jesús Cruz, Jesús, la charla correcto, de la Jesús. cual habló de migrar desde 2014, 2012, de lo que se soporta, lo que se tiene que tomar en cuenta. Así que como que para responder esto, una pregunta, en una sola pregunta, en una sola Sí, respuesta está un poco complicado, creo yo. Lo más cercano que podríamos decir es corran la Upgrade Upgrade Advisor. Advisor Upgrade Advisor, sí. y a ver qué le dice. Pero va a depender mucho de lo que tenga, ¿cierto? Sí, correcto. Yo creería que la recomendación principal, al igual que en cualquier migración, es la que acabaste de mencionar, correr a Upgrade Advisor. Ahí no. En teoría, las tecnologías son relativamente equivalentes y lo que hay son muchas novedades que uno puede llegar a implementar y si uno pues está en 2014 o en 2012 debería ser relativamente sencilla la migración, pero pues claramente eso depende de cada escenario y la única herramienta que nos va a dar una guía puntual en cualquier migración, sea hacia 2016 o sea hacia 2014, es el SQL Server Upgrade Advisor.
vamos. Bueno, aquí la de licenciamiento. Yo creo que más o menos lo que Rodolfo Félix Campos quiere preguntar acerca del licenciamiento es cómo licenciar SQL Server. Digamos, si estás hablando de la parte, Rodolfo, nada más para entender un poco, si estás hablando de la parte de propiamente las licencias, eso va a depender con respecto a si estás usando estándar o enterprise, ¿sí? Igual, si usted tiene un Always On, si usted tiene un Always On y tiene réplicas de lectura en un enterprise, porque solamente lo puede en un enterprise, entonces todos los servidores que usted tenga que leen, tiene que pagar la licencia. Si usted tiene un Always On, que es el failover cluster instant, si usted tiene Software Assurance le debería dar acceso a tener un servidor standing by. Pero aquí lo más importante de la parte de licenciamiento es que se acerque a la gente, a su proveedor local de licencias del país donde esté y le pregunte exactamente qué es lo que usted quiere hacer y cuál es la estrategia de licenciamiento a la cual debería apegarse. Pero básicamente la regla básica es, si lo puede leer, lo tiene que pagar. ¿Qué te parece a vos eso, Andrei? Sí, realmente esa es la definición. Pues si vemos en todas las tecnologías que tenemos aquí, log shipping está, voy a hablarlo en estándar enterprise, log shipping está en estándar enterprise, database mirroring, eh, alta seguridad está en estándar de enterprise, alto desempeño solo está en enterprise, a nivel de failover clustering, el failover cluster en enterprise, en estándar tengo dos nodos, en Enterprise puedo llegar a tener más nodos y a nivel de grupos de alta disponibilidad o de grupos de disponibilidad, actualmente era una característica que solamente hasta 2014 es una característica que solamente hace parte de SQL Enterprise. Con lo que vimos en la charla, voy a poder crear grupos de disponibilidad en 2016, pero pues ya vimos que tienen algunas limitaciones en la versión estándar. Y lo que mencionaba Kenneth, de si yo tengo un grupo de disponibilidad y yo hago operaciones de lectura sobre los secundarios, me van a cobrar eh, todos los secundarios sobre los cuales yo haga operaciones o de lectura o sobre los cuales yo haga un backup, cualquiera de ese tipo de carga que no sea servidor standby, que no sea que solamente está quietico, sino que le estoy poniendo alguna carga adicional, van a ser, se deberían licenciar. Correcto, pero sí, nuevamente, aquí lo mejor es hable con su proveedor local, porque tal vez si su empresa tiene algún tipo de acuerdo con Microsoft, eso también le puede cambiar el licenciamiento. ¿Cierto, Andrei? De acuerdo. Eh, Aquí viene una otra pregunta, dice, ¿el grupo de disponibilidad de estándar igual necesita el cluster en Windows? El grupo de disponibilidad estándar es igual al. ¿El grupo de disponibilidad estándar igual Sí. necesita un cluster de Windows? No, el grupo de disponibilidad estándar es un grupo, es este, supongo que estamos hablando del grupo de alta disponibilidad básico, lo que en la herramienta teníamos por ahí como grupo de disponibilidad básico. Es, digamos que lo que yo les estaba mencionando en la charla, ese grupo de alta disponibilidad básico, lo que en teoría va a empezar a reemplazar es el database mirroring, porque ¿qué me permite? Me permite tener un grupo de disponibilidad que no es un grupo porque es una sola base de datos, que no tengo un listener configurado sobre ese grupo de disponibilidad y que no puedo tener más de dos réplicas. Eso quiere decir que digamos que está mucho más alineado con lo que antes era el mirroring y creo que este grupo de disponibilidad básico lo que me va a permitir es empezar a reemplazar el mirroring en las ediciones estándar de SQL Server. Sí, Andrea Naranjo, si usted puede confirmar si Andrés le contestó, si no para ampliarle. Otra pregunta de Andrea Naranjo dice, teniendo en cuenta que no tiene listener y las limitaciones que mencionaba. Ah, no, Teniendo. mira, es que lo que hizo fue la pregunta en dos tramos. La pregunta general sería, ¿el grupo de disponibilidad estándar igual necesita un clúster de Windows teniendo en cuenta que no tiene listener y las limitaciones que mencionaba? Sí,
Lo que acabé de mencionar en la respuesta, pero no sería igual a un instance cluster, no sería igual a, a un cluster instance o a un failover cluster porque en el cluster yo requiero almacenamiento compartido, ¿no? Sería mucho más equivalente a un database mirroring. Ok, Necesito cluster de Windows. ajá. Esta es de Fernando Jacinto, dice, has configurado el WFTS con VMware o solo con Hyper-V? El Windows Server Failover Cluster con VMware. Sí, seguramente debo haberlo configurado, debe haber algunas consideraciones particulares para tener ese, pero funciona sobre cualquier tecnología, no tiene ninguna particularidad sobre el virtualizador que estemos trabajando. Pues debe tener alguna consideración particular a nivel de la configuración del virtualizador, pero no funciona sobre cualquier tecnología. Como les digo, por ejemplo, las máquinas que yo tengo aquí sobre las cuales estoy trabajando están montadas en Windows Azure, claramente, Hyper-V, pero yo lo puedo llegar a montar. Simplemente configuro las máquinas, configuro los temas a nivel del clúster de Windows para montar el grupo de disponibilidad y a partir de eso, pues ya monto mi solución. Ok, Fernando, espero que me confirme si le contestó. La siguiente pregunta también es de Fernando Jacinto, dice, es que lo que dice Fernando es que había leído que no estaba soportado. Mm, eso está como complicado, no sé, bueno. ¿Qué? Dice, la otra pregunta de Fernando, dice, ¿has usado Scalear para migraciones de 2005 a 2012 o 2014 o 2016 con Always On AG, donde nos puedas compartir tu experiencia? No, no he No, utilizado. no, tampoco lo he utilizado, pero yo soy de la, si no te molesta que exprese mi opinión, yo soy de los que creen es que para estos tipos server tienen sus propias migraciones y nadie más conoce mejor el código de tipo server que el mismo Microsoft. Sí, Si necesitas hacer una migración del 2012 a un 2014, mejor seguir las recomendaciones, los papers que ya le da Microsoft para hacer la migración. Eh, de acuerdo. son, son muchas estrategias para hacerlo y no vaya a quedar uno en una situación de, ok, dice que qué pasa si, sí, qué pasa si es un partner de Microsoft con con el que el tiempo de migración es menor para tener menos tiempo fuera de las bases de datos. Nuevamente, voy a lo mismo, hay un millón de formas de lograr eso, eh, y literalmente un millón. Yo no sé qué te parece a vos ahí, log shipping, para bajar los tiempos de migraciones entre bases de datos, que no sean migraciones en place, que sean migraciones en diferentes servidores, Andrei. Side by side, realizar migraciones side by side Correcto, utilizando la estrategia de log shipping. correcto. Yo he podido llegar a tener bases de datos de 10 teras migradas en 20 minutos, con 20 minutos de downtime, perdón. Entonces Util- perdón, Utilizando log shipping. correcto, utilizando los shipping. em, y migrando a un Always On. Entonces hay muchas estrategias, cada quien tendrá su propia y ¿verdad? Eso es como gustos para gustos y colores, ¿verdad? Si no existieran no hubiera compradores. Em, ¿Qué pensás, Rey? Sí, pues yo creo que ya volvemos un poco a la misma pregunta que tú mencionabas ahorita de cómo hacer una migración. Nos salimos un poquitico de la historia y pues hay herramientas de terceros, están las herramientas de Microsoft, está la opción side by side, está la opción in place, está utilizar estrategias como apalancarnos en log shipping para solo desconectarnos el menor tiempo posible y para estar lo más sincronizados. Y claramente hay múltiples estrategias, yo creo que ya depende del caso de negocio particular o del escenario en el cual nosotros estemos trabajando para hacer la migración.
Usualmente, Correcto. claramente cualquier migración hay un tiempo, hay un tiempo fuera de línea de alguna manera, hay estrategias para reducirlo como esa que estás mencionando, depende cuánto tiempo tengamos para hacer la migración principalmente y lo que tú acabas de mencionar, que tan grande sea la base de datos. Correcto. Sí, ese es como, ese podría ser fácil, bueno, y no, no podría ser, no, eso ya fue un tema de una charla de una hora, y eso nos podríamos dar más de la charla, más de una hora discutiendo, porque hay casos muy particulares. Eh, Aquí otra pregunta, Carlos Torres, yo creo que con esto estamos casi un cuarto de hora pasados, así que vamos a ir preguntando, vamos a ver, yo creo que hay otra más. Aquí están. ¿Cuál es el ancho de banda recomendado para soportar Availability Group? ¿Cuál es el ancho de banda recomendado para soportar availability groups? Usualmente yo tengo un par de consideraciones siempre, digamos que claramente no te puedo dar una respuesta exacta de cuál es el ancho de banda recomendado, pero te puedo comentar algunos de los temas que yo realizo a nivel de las pruebas dependiendo de los escenarios en los cuales estoy trabajando. Usualmente cuando hablamos de grupos de disponibilidad hablamos de que la sincronización de la información o que la manipulación la sincronización va a ser o síncrona o asíncrona. Usualmente cuando hablamos de síncrona estamos hablando de data centers o de servidores que estén relativamente cercanos en donde pues yo me puedo llegar a dar el lujo de tener un ancho de banda, pues un cable conectado, un cable directo o algún tema relativamente sencillo porque los servidores están bastante cercanos. Cuando ya empezamos a hablar de que empezamos a alejar los servidores y mucho más, supongamos este caso que yo tengo en la pantalla donde tengo el data center primario, el data center secundario, y yo quiero garantizar realizar transacciones de manera síncrona entre el data center primario y el data center secundario y están físicamente distantes, pues yo voy a necesitar un canal lo suficientemente bueno para que soporte todas esas transacciones. A nivel de la herramienta, a nivel del monitoreo de Always On, yo tengo una opción que es el dashboard y a nivel de database mirroring también tengo esa opción disponible en donde podemos ir visualizando bueno, aquí a nivel del dashboard, a nivel de un par de consulticas, donde podemos ir visualizando cuál es el ancho de banda que está consumiendo, cuál es el número de transacciones que va pasando. Entonces yo creería que una respuesta puntual depende mucho del escenario de negocio particular o de la base de datos particular, pero digamos que si hay un conjunto de vistas dinámicas y hay un conjunto de opciones para analizar cuál sería o cuántas transacciones y cuánta información estoy enviando yo por el canal. Correcto. Eh, Desgraciadamente mucho en esto va a depender del problema que se trata de resolver, ¿cierto, no, André? Dime. Que mucho en esto va a depender del problema que estoy tratando de resolver. Ok, yo creo que con eso llegamos al final de las preguntas. Eh, Andrés, de verdad, muchísimas gracias por estar acá y muchas gracias por la charla que nos dimos. Esperamos poder contar con vos para las charlas semanales que ya comienzan ahora en enero o febrero del próximo Ok, año. claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, gracias también. Ok, Gracias a todos los chao. asistentes.